Bueno, muy buenas tardes para todos. En nombre de la Asociación Normando y Evolución Internacional, damos un saludo muy especial a todos los ganaderos que están conectados el día de hoy para esta magnífica charla sobre la genómica en la raza Normando. Como ustedes saben, hemos venido juiciosamente con el apoyo de Evolución, haciendo una charla mensual, siempre buscando temas de interés para los ganaderos y para la raza, con el fin de, pues, de ir conociendo a fondo todas las bondades de nuestra raza y los nuevos índices que han venido saliendo en el transcurrir de este año 2020. Esta es una charla bastante importante para nosotros, ya que ustedes saben que la asociación ha venido haciendo importaciones cuatrimestrales con toros genómicos y toros probados. Entonces pienso que va a ser muy importante para todos conocer bien el paso a paso, el procedimiento que se hace en este trabajo y ver la importancia de la confiabilidad en estos resultados. Entonces, vamos a, Sistín, vamos a dar unos 3 minuticos más para que se vayan conectando todos nuestros amigos ganaderos y poder dar comienzo a esta charla sobre la genómica en la raza Normando. Entonces esperemos unos 3 minuticos más para dar comienzo a aquellos que están puntuales y no perjudicarlos por el horario. Entonces damos 3 minuticos y damos arranque a la charla. Bueno, estamos viendo que tenemos gente conectada de Uruguay, de Ecuador, de colombianos, como siempre, muy interesados en la raza. Eh, Esto es muy importante para nosotros porque como segundo país en el mundo después de Francia, pues tenemos un gran trabajo que se ha venido con apoyo de Evolución en el trabajo de la raza Normando. Entonces creemos que es muy importante que otros países también se conecten y puedan ver los avances que tenemos en Colombia. Eh, yo creo que Sistín, puedes empezar con tu saludo y dar inicio a esta charla. Buenas tardes, Sistín. Buenas noches allá. Buenas tardes, Jorge, y hola a todos. Espero que todos están bien. Voy a comenzar una presentación sobre la genómica en raza Normando, la diversidad, la confiabilidad y la excelencia. Pueden ver sobre la diapositiva dos vacas y razas de toros que son hoy genómicos. Son las primeras vacas de esos toros. Sobre la izquierda está una vaca, una hija del toro L'Univers, y a la derecha una hija del toro Morbihan. Primero, ¿qué es la genómica? Voy a definir la palabra genómica. La definición de la genómica es la ciencia del genoma. La genómica analiza los genomas, su estructura y su organización y estudia su funcionamiento. Para las empresas genéticas, el objetivo de utilizar la genómica es de analizar el ADN de una criatura viviente, de un ternero, y compararlo con una población de referencia, la población de la raza Normando, cuyo rendimiento se conoce para determinar el mérito genético del ternero. La genómica permite de saber del ternero
de comparar l'ADN del ternero a las producciones de la población con una ecuación predictiva, de saber los índices de los caracteres de un toro como la tarjeta de identidad de un toro. La genómica permite una evaluación sobre todos los caracteres de producción y más los caracteres poco heredables como los funcionales, la fertilidad, la salud de ubre, la velocidad de ordeño, caracteres que no podemos ver fácilmente sobre las vacas en lactación. Antes de la genómica, solamente 7 caracteres estaban evaluados sobre la producción y la salud de la ubre. Y después la genómica, más de 36 caracteres están evaluados sobre la fertilidad, la salud de ubre, la morfología, la producción, la longevidad y la velocidad de ordeño. Podemos ver aquí un ejemplo de toro genómico, Pogba, y podemos ver los caracteres evaluados sobre los toros y también sobre las hembras. Hay más de 40 caracteres evaluados, como la leche, la proteína, grasa o las células somáticas, las mastitis clínica, el temperamento, índices privados de Renosanté que presenté durante las últimas charlas, como la salud de las pies, de la pezuña, o la valor cárnica de los machos, o caracteres de morfología, como el ligamento supensor de la ubre o la estatura sacro. Hay más de 40 caracteres evaluados y hay 15 índices de síntesis, como tipo, ubre, formato, salud de la ubre, facilidad de nacimiento. Conocemos en detalle el potencial del toro con la genómica. ¿Cómo funciona la genómica? Vamos a ver cómo funciona la genómica. Un ganadero llama un técnico evolución porque tiene un ternero o ternera de un acoplamiento interesante. El técnico viene en la ganadería colectar la muestra biológica de cartílago y manda el echantillón al laboratorio Labogena. Labogena estudia el ADN del ternero o de la ternera sobre un chip genético y manda los resultados del ternero a evolución y de la ternera al ganadero directamente. Un poco de información sobre Labogena, que es el laboratorio de referencia en Renotipare. Evolución ha adquirido en octubre 2013 Labogena, que tiene una actividad de más de 300.000 análisis por año de Renotipare. Labogena es el laboratorio de análisis genética de referencia el más automatizado de Europa. Sobre esta diapositiva vamos a ver la evolución de la genómica desde el inicio. El comienzo estaba en 1996 con la detección y la descripción de 8 caracteres que representan 5 lugares sobre el ADN por carácter. En 2008 podemos detectar 25 caracteres. En 2009
los primeros índices oficiales para los machos son publicados con 35 caracteres y un año después para las hembras con 35 caracteres también. En 2015 había una consolidación de las bases de referencia y el inicio de la genómica para las pequeñas razas en Francia. Desde 2019, los científicos están estudiando una nueva manera de calcular los índices genómicos en una sola etapa. Los índices calculados con esta nueva manera de calcular serán publicados en 2022. La evolución y el mejoramiento de la genómica en el tiempo permite la aumentación de la fiabilidad de los índices. Hoy, la fiabilidad de los índices en raza normando de un toro genómico es de 65% y en raza Holstein de 70%, porque para la raza Holstein tienen una base de referencia más grande que la base de referencia de la raza normando. Ahora voy a mostrar los cambios que llegaron con la genómica. La primera cosa que quiero mostrar es la diferencia entre las evaluaciones de progenie y las evaluaciones genómicas en términos de años y fiabilidad. Hay muchos índices evaluados. Voy a presentar la fiabilidad de dos caracteres en ejemplos, la altura sacrum y la fertilidad durante el tiempo. Cuando había las evaluaciones de progenie, un toro estaba probado sobre hembras en las ganaderías con una fiabilidad de 30, por ejemplo, la altura sacrum y 20 para la fertilidad. Los índices del toro al inicio vienen del promedio de los padres. Después de 3 años de utilización en ganaderías, el periodo de evaluación, había las primeras iras que dieron datos de producción y de morfología. Las empresas genéticas decidieron si el toro estaba interesante o no a la comercialización en todas las ganaderías. Si estaba bueno, el toro comenzaba un periodo de servicio con una fiabilidad de 70% para la altura sacrum y 45% para la fertilidad. Y 3 años después, en total 6 años después de la primera utilización, el toro estaba prueba con fiabilidad de 95 sobre las caracteres. Con la genómica, conocemos los índices del toro con una fiabilidad de 65% para la altura sacrum y 60% para la fertilidad. Sobre esos índices, la empresa decide o no de comercializar un toro. Después de 3 años de utilización y con la llegada de las iras, las toros está prueba. Antes la genómica, un toro estaba prueba a 8 años y con la genómica el toro es prueba a 5 años. Podemos ver la diferencia aquí.
Los datos de las IRAs complementan la evaluación genética y los toros genómicos son publicados con una fiabilidad cerca de los toros después el periodo de evaluación y antes el servicio. El ahorro de tiempo con la genómica ha permitido a evolución de reducir el número de toros en el edificio. Hasta 2010 tenía 3.500 toros. Hoy hay 600 toros. El conocimiento de los índices genómicos permite de mejorar la precocidad y la productividad temprana, permite de seleccionar los buenos toros temprana y aumentar el número de toros productivos en el edificio. En total, hay una disminución de los costos de producción por toro. Van a pensar que Evolution hace más dinero con la genómica, pero voy a explicar cómo Evolution utiliza la disminución de los costos. Hay más toros publicados por año que antes. Antes, solamente 15 toros estaban publicados por año. Ahora hay 55, 60 toros por año publicados. Evolution hace más genotipares, en promedio 650 machos genotipificados por año para encontrar nuevas familias, nuevos sangre de familia para pedir toros con de la originalidad. Y permite a Evolution de realizar innovaciones como los índices privados que he presentado durante las últimas charlas. Y como le expliqué antes, con la genómica hay más caracteres evaluados por toro o hembra. Voy a presentar los beneficios de la genómica. Vimos con la llegada de la genómica que Evolution ha publicado más toros por año y realiza más genotipificación sobre machos. El objetivo de Evolution es de responder precisamente a la demanda de los ganaderos para las hembras. Sabemos que hay una gran diversidad de sistemas en Francia y al extranjero que necesitan toros diferentes, depende de los objetivos del ganadero y del contexto lechero. En respuesta a eso, Evolution ha diversificado su genética, creando esquemas en el esquema de la raza. Está el primer beneficio de la genómica. En raza normando, con Evolution, hay 3 orientaciones genéticas diferentes para responder a la demanda de los ganaderos. La primera orientación es los toros Cali para mejorar la calidad y el valor agregado de leche y carne. Los toros son seleccionados sobre los caracteres de calidad de leche, proteína, grasa, también calidad de carne, la musculatura y los avantajes de la raza sobre la ubre, la reproducción y la salud. Pueden ver 2 ejemplos de toros que son Cali y que son en el catálogo de Aso Normando.
orfèvre y orneus. La segunda orientación es la orientación opti. Los toros opti permiten de optimizar la producción de leche con las calidades naturales de la Normando. Los caracteres de leche, proteína y grasa y de morfología a plomos ubre para producir mucho leche y la salud de ubre son seleccionados. Dos ejemplos de toros que son opti y que son disponibles en el catálogo de Aso Normando, el toro Pogba, por ejemplo, y el toro Osiris. Son dos toros que producen mucho leche con las otras avantajas de la raza Normando sobre los aplomos, la ubre y la salud de ubre. Y la tercera orientación de los toros son pastoreo más para producir vacas con la reducción de los costos y mejorar la autonomía del rebaño. Las vacas que necesitan los ganaderos en el sistema pastoreo son vacas con una buena autonomía, una buena salud, una buena reproducción, salud de ubre, buenas patas para tener una buena locomoción y una estatura baja. Dos ejemplos de toros que son disponibles en el catálogo Aso Normando y que son pastoreo más, Pondichéry y Manosque. Un otro beneficio de la genómica es el conocimiento en detalle de los caracteres de un toro o hembra. El conocimiento permite a evolución para los toros y el ganadero para las hembras de seleccionar los mejores toros o hembras para mejorar la raza o el hato. Pueden comparar los toros hembras sobre los diferentes caracteres evaluados y seleccionar de quedar o quitar los animales. El conocimiento de los caracteres en detalle permite al ganadero de saber los puntos fuertes y las debilidades del animal. Eso permite de realizar acoplamientos más precisos para corregir las debilidades y conservar los puntos fuertes de una hembra. Si no tiene los índices genómicos de la hembra, puede hacer el mismo trabajo con el conocimiento de las producciones y de la morfología de la hembra, hacer un inventario de las debilidades a mejorar y sus puntos fuertes a conservar. Como diré, la evaluación morfológica más los índices genóticos más los objetivos del ganadero permite de hacer un acoplamiento dirigidos por vaca. Y la acción de hacer acoplamientos dirigidos por vaca permite la amplificación de sus progresos genéticos. Para cada vaca hay un toro adaptado para obtener una era que completa los objetivos del ganadero.
El tercero beneficio de la genómica está de permitir la predicción del nivel genético de un acoplamiento y después del producto a nacer. Por ejemplo, tenemos una vaca campeona, conocemos sus índices genómicos y queremos acoplar esta vaca. Tenemos una multitud de posibilidades de toros. Por ejemplo, hay Giroud y Karim. Tenemos también los índices genómicos de los toros. Con el conocimiento de los índices genómicos y un computador, podemos predecir el nivel genético de una población de hijas y hijos del acoplamiento. Podemos comparar las dos poblaciones. Tenemos la población de hijas y hijos con Giroud y con Karim. Podemos comparar las dos poblaciones para saber cuál es el mejor acoplamiento. Aquí podemos ver la repartición del nivel genético de los productos. Con Karim, es la línea negra, hay una homogeneidad muy precisa sobre el ISU de los productos. Los productos tienen una probabilidad de tener un ISU a 155 más elevado que con el toro Giroud. Podemos ver la diferencia con los dos. Pero con el toro Giroud hay más posibilidades de tener un producto con el ISU superior a 165. Podemos comparar el producto a nacer con los dos toros. Un ganadero va a preferir el toro Giroud para tener una homogeneidad, para tener una hija que corresponde a que encontró. Un ganadero del esquema de selección de evolución va a preferir el toro Giroud porque las hijas o hijos pueden tener un ISU más elevado que con el toro Karim. Pero puede tener también hijo o hijas con un ISU menos elevados que el toro Karim. El último beneficio de la genómica es el mejoramiento de la consanguinidad. La posibilidad de probar más toros con pocos costos de renotificación permite de probar, como lo diré antes, más toros y nuevas familias. Como hay una comercialización de más toros por año, hay una más grande diversidad de pedigrí que son comercializados por año y podemos ver por los toros entre los años 2000 y 2004 hay 74% de los toros que tuvieron en el pedigrí los 5 abuelos paternos más utilizados. Después la genómica, la llegada de la genómica, hay solamente 30% de los toros que tienen en su pedigrí los 5 abuelos paternos más utilizados. Con la genómica hay más diversidad genética.
la última parte sobre la fiabilidad. Un palabra sobre las fotografías. Pueden ver el toro Game Over cuando estaba Renómico, aquí, cuando estaba joven, y aquí una fotografía del toro cuando estaba adulto. Y pruebo. Podemos ver sobre esta diapositiva la evolución del ISU en naranja, de acuerdo al año de nacimiento del toro. Voy a añadir líneas negras sobre el gráfico para mostrar el coeficiente de evolución del progreso genético sobre el ISU. La primera línea muestra el progreso genético antes los años 2010. Podemos ver aquí la línea con el mismo coeficiente del progreso genético sobre el ISU. La segunda después y hasta 2013. Podemos ver la segunda línea negra con el coeficiente entre 2010 y 2013. Y la tercera por los últimos años. ¿Qué puedo decir? Puedo decir que hay una aceleración, un mejoramiento del progreso genético porque el coeficiente de la línea está más elevado después la llegada de la renómica. Podemos hacer el mismo ejercicio sobre los índices de morfología y de la ubre. Cuando voy a añadir solamente dos líneas, antes y después la renómica. La línea antes la renómica y la línea después la renómica. Y podemos ver una diferencia entre las dos. Está una aceleración del progreso genético en morfología y ubre para la raza normando desde el llegado de la renómica. El Instituto Francés de Ganadería Lechera ha realizado un estudio sobre la fiabilidad de los índices genómicos sobre las vacas en primera lactancia. Podemos ver que hay una relación entre los índices y la producción en realidad, la producción de leche en realidad. Entre una hembra con un índice genómico de leche a 0 y una hembra con un índice genómico a más 1000 kilos de leche, podemos ver que hay una diferencia de producción de más 1100 kilos de leche. La línea negra aquí representa la línea perfecta, más 100 kilos de leche en índice da más 100 kilos de leche en realidad. O podemos ver que hay una relación entre los índices genómicos y la producción en realidad. El instituto ha realizado el estudio sobre muchos índices. Podemos ver la misma cosa para la producción de grasa, una relación entre los índices genómicos y la producción de grasa en realidad. La leche, para la proteína también. Las células también, para la fertilidad y
el intervalo entre parto y primera inseminación. Para la facilidad de nacimiento y sobre criterios de morfología, la altura sacrum, los aplomos, el volumen de la ubre o la musculatura y la velocidad de ordeño. Podemos ver que para todos los índices genómicos hay una relación entre los índices genómicos y la realidad. Hay una confirmación de los índices genómicos en raza normando. Puedo decir con la genómica, con la llegada de la genómica, la genética cambia. Vimos que hay muchos beneficios a utilizar la genómica en genética y que la genómica permite de tener excelentes toros, de la excelencia de los toros y de las vacas, una diversidad de pedigrí, de sangre, de toros y una fiabilidad de la genómica en raza normando. Gracias por su atención y si tiene preguntas, puede preguntarle sobre el Facebook. Bueno, Sistine, muchísimas gracias. Muy buena la presentación, bastante clara me parece a mí, bastante interesante para mí, para nosotros y para aquellos que no conocen el proceso de lo que era antes la prueba de progenia, lo que hoy en día es la prueba genómica. Tenemos una pregunta de un señor Luis Alberto Galvis. Creo que la mitad de la pregunta es para mí y la mitad sería para ti. Dice así, la pregunta es muy sencilla, dice, habiendo tanta diversidad genética, ¿por qué en el catálogo de toros que se ofrecen no hay una línea un poco más cárnica? Hay ganaderías que tienden más hacia la parte de la carne. Yo la cortaría ahí, yo le diría al señor Galvis que la Asociación Normando a través de su comité técnico ha venido buscando, como dicen, ese portafolio de toros pues que sea para el gusto de todos los ganaderos, porque tenemos, como él lo dice, gente que le gusta más el tema carne o buscan toros con más índices positivos en carne, como también buscan toros positivos en leche o como buscan el toro positivo, doble propósito o como buscan los toros positivos en tazas cuando están haciendo transformación de leche. Yo diría que hoy en día la asociación ha venido trabajando fuertemente en eso. Hoy en el portafolio nuestro, de nuestro catálogo de toros en Colombia, tenemos toros como Árnica, un toro como Manosque, un toro como Game Over, un toro como Nostradam, un toro como Pondicherry, que son toros que tienen un índice cárnico bastante alto y bastante interesante. La pregunta para ti, Sistine, sería, ¿en Francia tienen líneas genéticas un poco más cárnicas que lecheras o doble propósito? Sería como la pregunta. En Francia hay más líneas doble propósito porque no hay muchos ganaderos que hacen solamente cárnica con la raza normando. Hay un pocos ganaderos que hacen normando para la cárnica, pero no es un número de ganadero muy elevado. Está porque hay un toro, por ejemplo, que tiene el doble ren sobre Doble la músculo. cárnica, doble músculo en el catálogo de evolución, pero solo uno, porque los ganaderos
quieren toros con leche y carne, pero con leche. Toros, doble propósito, leche y carne. Y es claro para nosotros, Sistín, que en Colombia, o en Colombia no, la raza en el mundo es una raza doble propósito. No es una raza ni de leche ni de carne, sino es una raza doble propósito. Hay otra pregunta del señor. Correcto, ya teniendo en cuenta la respuesta que le di de los toros positivos con un índice bastante alto en musculatura en Colombia, él va a tener en cuenta los toros que mencioné a continuación: Árnica, Manosque, Nostradam, Gainover, que son toros muy positivos en carne. No sé si habrá otra pregunta por parte de los ganaderos que están conectados. Realmente la charla fue muy clara y sencilla de entender. No sé si alguno tenga otra inquietud o damos ya por finalizado esta charla virtual desde Francia. Y puedo añadir una información. En hay Francia, sí. una cuestión, sí, una pregunta. Dice, los índices genómicos versus los índices calculados de las vacas, ¿cuáles deben utilizar? Para acoplar las hembras, aconsejo de utilizar toros genómicos, pero no solamente uno, muchos toros genómicos para tener un promedio del resultado muy bien, pero también puede utilizar toros probados, pero con la utilización de toros probados no hay una velocidad del progreso genético como con la utilización de toros genómicos. Correcto. Acá hay otra pregunta que dice, ¿por qué son tan variables los resultados de la genómica entre un macho y una hembra? ¿Por qué hay tanta diferencia? No hay diferencia sobre el técnico. Es la misma manera de funcionar. Procedimiento. Funcionamiento, gracias. Cuando hay una ternera de acoplamiento muy interesante en una ganadería, el técnico evolución va a ir en el ganadería y tomar el muestra biológico de la hembra y después la bovina va a analizar la muestra biológico de la ternera como si estaba un macho. No hay diferente de funcionamiento sobre los índices genómicos. Correcto. Acá hay una pregunta, pues puedo escuchar tu concepto, pero también yo también tengo una respuesta para eso. ¿Cómo la genética ha cambiado? Como la genética ha cambiado, ¿los parámetros en Colombia también deben cambiar? No sé si quieras contestar o contesto yo. Un minuto. O sea, los parámetros de selección, me pienso que se refiere a él, ¿sí? Yo pensaría, Sistín, que en esa pregunta, pues primero que todo hay que tener en cuenta que el medio ambiente y el manejo es totalmente diferente a Francia en Colombia. Son dos cosas totalmente diferentes.
Hemos notado, digamos, se nota mucho que hay toros en Francia que, digamos, las respuestas no son tan positivas como en Colombia, ¿sí? Y al contrario, toros que son muy completos, muy positivos en Francia y posiblemente en Colombia no se refleje ese resultado en cuanto a los toros. Lo hemos notado mucho. Indiscutiblemente que la genética ha venido cambiando, pero ha venido cambiando también la manera de ser más eficientes y más ¿cómo es la palabra adecuada? Sí, más eficientes, más rentables, y buscamos, y en Francia se está buscando unos índices bastante importantes, ¿sí? Como por ejemplo la eficiencia alimentaria, bueno, son términos que van llegando nuevos, que a nosotros, a Colombia, en su momento van a ser muy importantes. Es un paso a paso, pienso yo, pero la genética ha cambiado, pero positivamente para la raza, y en Colombia seguramente va a ser muy positivo el resultado más adelante. No sé qué pienses. Sí. Si la raza, si la genética ha cambiado en Francia gracias al progreso genético, si mejorado en Francia, en Colombia también debería cambiar, porque es el potencial genética de los toros y va a tener un cambio también en Colombia. Hay otra pregunta. Dice, buen día, ¿qué tan heredable es el factor de los alelos A2A2 y BB? Euh, La heredabilidad, ¿qué tan alta es el factor? el factor A2 de la capa caseína y de Beta casi. la beta casina es muy heredable. Por ejemplo, si tiene un toro A2 y una vaca A1, por ejemplo, Ahora, una Holstein, la ira sería A2-A1. Es 50% para cada padres. Y es la misma cosa para la capa caseína bebé. Si, si el ganadero utilice muchos toros A2 y bebé, su hato va a tener vacas A2 bebé en poco tiempo. pienso que para nosotros Sistine es muy importante estos índices, hablando sobre todo en tema de calidad de la leche, ¿no? Sí. El bebé es muy importante para nosotros, la beta-capa caseína. Eh, Por acá veo otra pregunta. Dice, eh, para el 2021, ¿hay más marcadores genéticos que evolución tenga pensado explorar? Sí, hay nuevas innovaciones que serán publicadas al fin del año 2021, pero no puedo decir qué innovaciones. Sorpresa, Sí. correcto. ¿Qué otra pregunta tenemos? Vemos que también está conectado desde Francia nuestro amigo Thierry Nicolás. Un saludo muy especial para Thierry. No sé si quiera unas palabras pequeñas para los amigos colombianos. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Thierry? Bien, bien. ¿Tú qué tal? Muy bien. Me alegra mucho verte. ¿Quieres hacer un comentario? Un saludo a los amigos No. colombianos. Ah, buenas tardes a todos. Eh, espero llegar en Colombia en 2021
21, si es posible. Claro que sí, bienvenida a Colombia, tú sabes que esta es tu casa. Me alegra mucho. Bueno, habrá otras preguntas, no sé, María Teresa, ¿habrá más preguntas por ahí? Eh, no, creo que, creo que se terminaron las preguntas. Entonces, Sistín, pues nuevamente muchas gracias por tu apoyo, eh, por esta charla tan interesante. A Daniel Bustamante también por su apoyo y qué alegría poder ver a Thierry nuevamente pendiente de sus amigos colombianos y pendiente de Colombia. Entonces, muchísimas gracias, Sistín, tus palabras de despedida y hasta la próxima oportunidad. De nada, Jorge. Gracias a ti para la organización de la charla y de la presentación. Y Hay una pregunta, mira, hay una pregunta así de último momento, dice, es es el mismo señor referente a la pregunta del acoplamiento de la genómica versus el acoplamiento en campo. Dice, la idea es confirmar si los índices de genómicos de las vacas deben ser utilizados para el acople o los índices de progenie de cada vaca. Él sigue como con la inquietud. ¿Sí me hago entender? La idea es confirmar si los índices genómicos de las vacas deben ser utilizados en el acople o los índices de progenie de cada vaca al momento del acoplamiento. Si el ganadero tiene los índices genómicos, es mejor de utilizar los índices genómicos porque son muy precisos sobre el real potencial de la hembra. Pero si el ganadero no tiene los índices genómicos, hacer los acoplamientos con los índices de progenie es buena también, un poco menos preciso, porque es el promedio de los índices de los padres, pero no sé exactamente qué alelos el padre do a la vaca, a la madre. So, podemos hacer con los dos, pero si el ganadero tiene los índices genómicos, es mejor para acoplar. Correcto. Porque es muy cerca de la realidad sobre el potencial de la hembra. Sí, que es el interés de muchos ganaderos colombianos de poder hacer la genómica en las hembras, ¿sí? En las hembras jóvenes, para poder buscar un acoplamiento más acertado al momento de la inseminación, que es un punto que venimos trabajando acá en Colombia con los ganaderos. La motivación a hacer la prueba genómica. Y con los índices genómicos, como le diré, podemos ver realmente qué son las debilidades de la hembra y los puntos fuertes. Y podemos corregir las debilidades o conservar los puntos fuertes. Así es, correcto. Bueno, acá hay una pregunta, pero es más para la asociación, si van a llegar semen sexado para el 2021. Si esa es la idea, estamos a nivel del comité técnico evaluando. En este momento tenemos 2 toros sexados, que es Orneus y Pogba, que tenemos disponible en este momento en Colombia. Y tendremos seguramente 1 o 2 toros nuevos para el próximo año 2021, el cual se estará mirando por parte del comité técnico de Asonormando. Bueno, creo que no es nada más, Sistín. Nuevamente, muchísimas gracias por tu apoyo y un cordial saludo para todos en Francia. Muchas gracias. Gracias. Chao, Thierry. Lo mismo para ti, Thierry. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias. Espero parar con la equipo Asonormando pronto y los ganaderos de Colombia en Raza Normando. Claro que sí. Ojalá sea el 2021 para poderte tener por acá en Colombia, igual que Asistim, ¿no? Bienvenidos. 21, si es posible, sí. Si es posible, si la pandemia nos deja. Muchas gracias. Bueno, fuerte abrazo. Chao, chao. 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 Muchas gracias. Chao.